Conversamos de política y de actualidad. Constanza Schoenhardt, Isabel Plan, nuestras columnistas. Quique Mujica, ¿cómo estás, Quique? Buenos días. Muy bien, casi experto en derecho canónico ya. Impresionante, ¿no? Ahora empieza El toda con- esa ¿Te cosa. peinaste con el Me conclave? he Ya leído está ahí. todo. Está ahí al otro lado. Todo, ¿No todo. te tocó? ¿Te había tocado? En el micrófono. Yo llevo Isabel, como ¿qué 6 tal? papas ya. Pero no, pues te tocó cubrir Pero como seis Juan Pablo II. No, era chico, Ah. aún. ¿A No, ti- fui, a ti- para que te Cuando- hagáis una idea, Cuando lo nombraron. cuando lo nombraron. Cuando vino a Chile yo fui guardia papal. Ay, qué lindo. Estaba Qué como en lindo. segundo básico. Yo fui Además vivía en segundo Sotero Sanz. básico. No, perdón, segundo medio. Él se quedó a dormir en Sotero Sanz. Sí. Y yo vivía cerca ahí. Ahí donde está la Entonces anuncia. iba a pararme afuera para ver si el Papa salía. Mensajero de la vida. Sí, hasta en segundo medio. La verdad, bien tarado para pensar que el Papa iba a salir. Pero en fin. Pero si salió, po. Yo vi a Sí, Juan pero Salió, yo vi a salió, Francisco, salió a yo saludar. fui Y a ver a Francisco Francisco. también, po. Yo fui a ver a Francisco una tarde cuando salió, cuando iba llegando, iba saliendo del nuncio y habíamos pocas personas. Lo voy y saludó, bajó y saludó. Ah, mira. Sí. Lo transmitimos en vivo, yo me antes acuerdo. de que ocurrieran todas las cosas que ocurrieron. Después, ese día. después empezaron a pasar algunas cosas. Después nadie lo fue a saludar. En fin. Pero es que hay cosas que no Y saben no he cómo- encontrado, y buscado las fotos, pero bueno, tengo que ir a buscarla a los celulares anteriores. He buscado las fotos, íbamos con la Carolina Cueva, me acuerdo, y la Bernardita del Solar. ¿Ya? Las tres La Berni. la venden. Oye, hablé con Juan Carlos Cruz en la mañana ¿Ya? y me contaba la cercanía que tenía con el Papa. Era muy cercano. muy cercano. O sea, De ese grupo de 3 denunciantes. Claro, Murillo, ellos Hamilton, fueron Cruz. Bergoglio lo invitó Claro. al Santa Marta, donde está. Claro. Tuvieron una semana con él y luego siguieron maileándose y conversaban cada 2 semanas. Y Ya. se siguieron viendo todo. Y me contaba, claro, cuando se juntaron Hamilton, Murillo y Cruz con él y le empezaron a relatar las cosas a Caradima, me cuenta que se puso a llorar porque no podía creer lo que estaba escuchando. Entonces yo le preguntaba, que me parece sorprendente que alguien tan encumbrado en la curia se sorprenda a esta altura de lo que estaba pasando en Chile cuando era Vox Populi, lo de Caradima, entre otras cosas, las brutalidades que cometió la Iglesia Católica en este país y en el mundo. Entonces me sorprendía que alguien así dijera, yo tenía mala información, porque es como cuando algunos decían, no, yo no sabía nada de los detenidos desaparecidos. No, si estáis dentro Es una excusa. del circuito, es que hasta yo sabía, tenía 12 años. Ya, pero el Papa estaba en una nomenclatura, en una organización. Estaba que era- encapsulado. Encapsulado, sí, pues. Sí, porque le decía Cruz que le atormentaba mucho que él daba órdenes y no las ejecutaba. Que no se cumplían. Claro, porque es demasiado embrincado ese mundo del Vaticano. Po. ¿Mm? ¿Constanza? Sí, o sea, yo estuve leyendo como lo importante que fue su visita a Chile el 2018 a propósito de estos casos, porque aquí hizo una polémica, bueno, bien grande y había un artículo, que no lo recuerdo bien, pero que daba cuenta de, a través de muchos testimonios de gente cercana al Papa, de cómo post eso dijo, a ver, parece que aquí efectivamente hay un problema y lo que entiendo que finalmente le hizo clic fue, parece que el problema es que quienes debiesen estar trayendo la información están bloqueando la información. Por tanto, yo no tengo la información. Que, y es perdón, ahí- que había sido como había funcionado la iglesia en Chile en los últimos años. Sí, Está bloqueando la información. así es. Y en ese momento es cuando tiene un enviado especial a Chile Claro, para hacer ahí las está la investigaciones famosa sobre... comisión, digamos. Exacto, y ahí es donde toma conocimiento, pide perdón, y creo que ahí es interesante e importante lo que finalmente terminó haciendo, porque pudo haber hecho lo que se venía haciendo, de Claro. decir, no sé, se va a investigar y dilatar. Sin embargo, pidió perdón a las víctimas y a las posibles víctimas de abuso sexual en la iglesia, y tomó las medidas pertinentes no solo para echar a uno u otro, sino también para intentar cambiar la lógica estructural o sistémica que se había radicado de en la cómo iglesia. se nombran. O sea, no, Así es. espérate, con lo que hizo con el clero chileno no lo había hecho ni un papa en la historia. No, O sea, po, no, sí. o Por sea, eso es descabezó tan completo. relevante. Pedirle la renuncia a todos. digamos. Claro, Bertomeu, el de la comisión, dice hoy día que esto fue un cambio gigantesco en la historia de la iglesia, no en la historia reciente, sino que los sacó a todos y además les mandó una carta. Sí, po. Bueno, es que abrir, digamos, poner en vulnerabilidad a la iglesia, que es una institución de mucho poder. Yo creo que ese es el punto como disruptivo, pero correcto, por supuesto. Yo, mira, Isabel Pla. siempre es tan difícil sintetizar
el legado de los papas, ¿cierto? Pero después con el tiempo se van como consolidando. Pero yo creo que de las tareas que cumplió Jorge Bergoglio, después el Papa Francisco, desde el primer día, que fue muy notorio además, por supuesto, de rehumanizar a la Iglesia, de volver a darle el sentido social de la Iglesia, salir a la calle, en fin, de devolverle voz, ¿cierto?, que fueron influyentes en las decisiones políticas y económicas, cumple un papel que para mí como católica es muy importante, que es devolver a los católicos la dignidad que fue pisoteada, arrebatada, así lo sentimos muchos de nosotros, por la vergüenza de los abusos sexuales denunciados en Chile, pero luego denunciados en todo el mundo, en Estados Unidos, en Canadá, Australia, en Inglaterra, y denunciados, digamos, de larga data. O sea, el tema de los internados en Escocia, o sea, situaciones, digamos, que se venían extendiendo probablemente por siglos y que fueron ocultas. Entonces, todo eso, tengo que decir que uno siempre dice, hay que diferenciar la fe, yo creo en Dios, de la relación con la Iglesia, pero es muy difícil no hacerlo. Muchas personas salieron del mundo pastoral por esta razón. De manera que yo primero que nada quiero reconocer al Papa Francisco la valentía para enfrentar eso, porque no es fácil hacerlo. Benedicto trató, ¿cierto?, y terminó como terminó, ¿ah? Yo creo que en parte se enfermó por la guerra interna que le dio cierto sector de la Iglesia, que no quería que las cosas salieran a la luz y que fueran sancionadas. Y después lo de la visita a Chile, claro, uno dice, nos tocó como país que él tuviera una visita triste, polémica, pero sin embargo fue también una oportunidad para que él cambiara, ¿cierto? Hay un antes y un después, todo el mundo dice hay un antes y un después de esa visita, cambiara su perspectiva, se diera cuenta que las fuentes de información y la investigación de la Iglesia tenían que ser con otra lógica, y asumiera con humildad, también diera una señal de mucha humildad al reconocer que se había equivocado en su primera reacción y a cambiar su forma de mirar. Yo sinceramente, de mirar las cosas y de tomar decisiones de la Iglesia. Y yo creo sí que no se enoje el mundo, pero Papa Francisco podría ser uno de mis papas favoritos, ¿ya? Porque también creo que él muchas veces cruzó la línea de lo conveniente respecto del contenido político, digamos, ya no de orientación política, decir efectivamente que tiene cuidado con los pobres y todo eso, sino que ya tomando partido, digamos, políticamente, más allá de lo que a muchas personas nos gustara. Pero yo creo que se va a quedar siempre en un pedazo del corazón de nosotros por lo que significó a millones de católicos, pero también de otros mundos que ven en la Iglesia una referencia social importante, el derecho, ¿cierto?, a reivindicarnos y a recuperar identidad y dignidad después de décadas de vergüenza, de humillación, y de tener que bajar la cabeza frente a los dolores que había causado la Iglesia y que había tapado durante tanto tiempo. Eso con el Papa Francisco. ¿Volvemos a la política? Sí, a la política vamos local, importante, digamos. a la política local. Vamos a la primaria de Chile. Vamos a la primaria de Chile, eso es lo vamos, que quiere que nos convocan. Que entró con ganas de eso. ¿Qué fue eso? Bueno, me he ido enterando durante el transcurso de la mañana, digamos. Porque ahora nadie es dueño del muerto. Mira, Nadie quería. no, yo Nadie quería. Nadie quería. Galilea, ¿qué te dijo? Que yo estaba en la radio al lado. Galilea dijo que... A ver, hay que saber. yo tengo una tesis. A ver. Y voy a partir por decir que yo originalmente era partidaria de las primarias. Yo creo que las primarias son un ejercicio muy importante, no solo de participación, sino que son un ejercicio importante de unidad en un sector político. No se nos puede olvidar nunca. O sea, ¿por qué la izquierda está haciendo primarias hoy día? Porque quiere llegar con un solo candidato o candidata, a estas alturas pareciera, a primera vuelta, porque es un ejercicio de unidad, ni más ni menos que desde el Partido Comunista y quizás ahora hasta la democracia cristiana, ¿cierto? Por lo que estamos viendo. Es un ejercicio de unidad, de que las posibilidades electorales converjan en una sola, porque por supuesto eso potencia electoralmente una candidatura. Ya, pero vuelvo a preguntar, ¿qué fue eso? Segundo, esa primaria es importante siempre y cuando sea competitiva, medianamente competitiva y oportuna. Y yo creo que las primarias que se estaban dibujando no eran competitivas, cuando teníamos candidatos que decían que iban a votar por la candidata Matei, Por una y de en las segundo parecían no oportunas, porque Igual era raro. por lo menos con un par de semanas antes debieron haberse... mi tesis es que vino una ansiedad, entonces no participé, pero vino una ansiedad en dos sentidos. Primero, el pánico de que Kaiser y Kass compitieran en una primaria. Y ahí, digamos, Sí, ahí se Chile panicaron. Vamos era el único que se quedaba sin primaria. O sea, yo creo que alguien sembró esa duda
y esa duda se fue extendiendo durante 48, 70 horas, tampoco fue un tiempo tan largo, y eso generó como la urgencia de ir a una primaria. Y en segundo lugar, bueno, siempre las razones, digamos, las ventajas comparativas que da participar en una primaria, creo que fundamentalmente la franja, el despliegue, el ejercicio también de tu discurso, en fin. Pero yo creo que hay que desdramatizar, y los partidos políticos hoy día, Chile Vamos, RN, la UDI, Evópoli, tienen que ponerse las pilas, permitirle a la candidata Evelyn Matei, y aquí sí me voy a detener un minuto, Iván, creo que es muy importante entender que las candidaturas presidenciales tienen que tomar decisiones por encima de los partidos. No siempre los intereses de una candidata presidencial son coherentes con los intereses que son más pequeños de los partidos políticos. Y esa es la primera. Evelyn Matei tomó una decisión ayer, y ya me gustaría que los partidos de Chile Vamos tomaran la decisión desde hoy de entender que la candidata presidencial es la jefa de su campaña y tiene que tomar decisiones que a veces va a incomodar a los partidos. Constanza Jorge. Bueno, yo hice un recorrido por los distintos hechos y también planteé algunas reflexiones al respecto, pero claro, más allá de meterme en la minucia, que efectivamente no creo que nadie la conoce realmente, por eso la pregunta de aquí, que como qué pasó, se dice que los telefonazos iban de parte de Evelyn Matei, después se dice que en verdad iban del otro lado, se tomaron decisiones al parecer apresuradas, como la renuncia de Chaguán, que dio una entrevista casi como precandidato presidencial a la primaria, y yo creo que si la decisión de la candidata Matei era no hacer primarias y no caer en la ansiedad de van a ir toda primaria y nosotros no, entonces esa era la línea. Pero esa línea, al parecer, cambió, o entre medio no fue capaz de orientar a los partidos también de su coalición para decir, hey, este es el camino que ya decidimos, este es el diseño electoral que tenemos, sigámoslo adelante y hagamos que esta candidatura crezca. Pero, insisto, yo creo que las candidaturas para mí se sostienen en base a los partidos. Yo así al menos lo entiendo. Nuestras candidaturas, mi candidatura al menos, de Gonzalo Vinter, está sostenida en el Frente Amplio. Pensé que te iba a lanzar. ¿Con qué? Mi candidatura. Con tu candidatura. No, estoy hablando de las presidenciales. Gonzalo Vinter. Sí, de Gonzalo Vinter, que es una candidatura pensada, que se demoró, que estuvo también en asco a su decisión durante un buen rato. Así pensada. Pero pensada, pero individual y colectiva. No, eso, o sea, bueno, pensamos en muchos, pero decantamos en Gonzalo Vinter. Y lo que quiero plantear es que al final para mí es difícil separar demasiado las candidaturas, sobre todo presidenciales, de los partidos que las sostienen. Porque al final tu base electoral, tu fuerza territorial, tu fuerza finalmente de la vocería y de quienes te acompañan y tienen que ser eco de lo que tú representas, están ahí. Y ahí yo me pierdo, y de nuevo, yo lo que veo es un poco a veces de manotazos de ahogado, tratando de buscar los votos de la ultraderecha, que no se vayan a ir a Kaiser y Kass con mucha fuerza, pero por otro lado tratando de representar a la centroizquierda, y yo creo que no se puede hacer ambas cosas. Y en eso la indefinición de Evelyn Matei creo que la tiene en este marco de improvisación, en este marco de sensación de falta de gobernabilidad y liderazgo que se ha comentado acá. De las cosas pendientes de la primaria, entonces, si Chile Vamos no tiene primaria hasta ahora. Yo ya contesté a la Constanza en la primera parte del programa, entonces no quiero repetir lo mismo. No, voy a repetir el mismo guión, por si acaso. Digo, si Chile los Vamos amigos que se están uniendo, que escuchen la primera parte del programa. No, a lo que voy es, ya. Amigos y amigas. Chile Vamos no tiene primaria, lo único que queda por dilucidar a mi manera de ver es si los que están hoy día en la primaria oficialista van a seguir hasta el 29. Hasta la inscripción, digamos. Claro, o si se van a sumar algunos más a esa primaria. A la primaria de la izquierda. De la izquierda. Oye, no, mira, yo sí, para hacerme un poco cargo, porque creo que, a veces hay decisiones que buscan, ¿cierto?, el estar durante varios días siendo criticado. O sea, bien merecido se lo tienen, insisto, más Chile Vamos que nada. Pero aquí hay una lección muy importante. Pero ayer esa lección, digamos, tomó un cauce. La decisión la tomó Evelyn Matei, no los partidos políticos, y yo creo que sí, que las candidaturas son con los partidos políticos, pero siempre las candidaturas presidenciales tienen que generar un liderazgo
que esté por encima de los partidos, porque las candidaturas no son solo de los partidos políticos, sino también de los independientes, de la sociedad civil y finalmente de millones de chilenos y chilenas que quieren hacerse parte, ¿cierto?, de una posibilidad sin tener que pasar por Antonio Vara o por la calle Suecia. En segundo lugar, yo creo que empezó una etapa nueva. Tiene razón la Constanza en un sentido. Yo no califico de extrema derecha a los libertarios y a José Antonio Kast. Yo soy militante de la U y durante 20 años escuché que me decían que yo militaba en la extrema derecha. El calificativo extremo es geográfico, ya, porque el día que salga otro partido que esté más a la derecha, ¿cierto?, como el ANF, no sé cuánto, alemana, que haya un homólogo en Chile, también van a calificar eso. Entonces yo creo que es una derecha radical, no cabe duda. Pero tiene razón la Constanza en un sentido. Primero, yo creo que la inmensa mayoría de los electores de la derecha le hubiera gustado una sola primaria, desde republicano, desde libertario hasta amarillo, pensando, ¿cierto?, en el horizonte para Chile. Eso no fue posible. Y en términos prácticos, ya no hablando, digamos, como en paradigma, sino que en términos prácticos, había que tomar una decisión. O sea, o se hacía una primaria con amarillos y demócratas, o se hacía una primaria con republicanos y con Kaiser. Pero eso nunca fue una opción, eso es lo más insólito. Yo creo que la opción de Jimena Rincón, y tengo razones para pensarlo, estuvo encima hasta por lo menos 2 o 3 semanas atrás. Ya, pero espérate, no, yo creo que había una posibilidad real de hacer una primaria que fuera Evelyn Matei, pues tendrían que Jimena terminar de escribir el Rincón. partido. Claro, pero yo creo que yo no sé qué fue primero, si la decisión de no hacer primaria y luego se acordaron que el partido no está inscrito o al revés. Eso ya después lo hablaremos, Carlos Maldonado, lo hablaremos en algún minuto, pero las dos son malas, pero una está bien. mala y la otra peor. Pero bueno, pero ya en términos más, digamos, políticos y prácticos, yo sí le concedo el punto a Constanza y tiene razón. Es un poco lo que le pasa a la izquierda hoy día, a la democracia cristiana, y dice, yo no quiero estar en una primaria donde está el Partido Comunista. ¿Ah? Carolina Toá dijo en algún momento, si el candidato del Partido Comunista es Daniel Jadwe, yo no puedo estar en esa primaria. O sea, hay tironeos, ¿cierto?, desde las puntas de los sectores políticos y de repente hay que tomar decisiones que obligatoriamente te hacen renunciar, ¿cierto?, a un sector de esa línea que tú crees que puedes representar muy bien. Constanza. Sí, o sea, mi punto anterior tenía mucho Es que ver... un punto de análisis político, no un punto ideológico, digamos. Sí, y estoy de acuerdo. Al final, o sea, las primarias suponen que todas las personas y candidatos que van ahí tienen un marco de proyecto común mínimo que te permite después ir resolviendo y ajustando aquellas diferencias o matices que existen. Y por eso es que a mí me parece, primero en mi lado. Por eso creo que la primaria oficialista ha sido un proceso que ha ido de a poco perfilándose y mostrando, bueno, cuáles son esos marcos mínimos, y hoy día todas las candidaturas que están proclamadas son candidaturas en las que cada uno de los candidatos y los partidos que son parte de ahí dicen, ok, gane quien gane, nos ponemos detrás, vamos a ganar la presidencial. Y creo que ese es un proceso que se transita y que desde nuestro lado ha sido un proceso de construcción de alianza que se ha dado al calor del gobierno del presidente Boric. Ahora bien, al frente, y en esto, claro, es donde a mí me entra la duda respecto de lo que plantea Isabel, que estoy de acuerdo, es Chile Vamos y su candidata tiene acuerdos más bien en los sectores de demócratas y de amarillos, o su proyecto está más bien asociado al nacional libertario y a republicanos, porque yo creo que todos ellos es un marco demasiado amplio. ¿O no? Veo así. Pero querían mucho más a casa. Pero yo Kaiser, creo, porque mira, pero estoy pensando en una cosa, por ejemplo, en la reforma de pensiones. En la reforma de pensiones, los únicos de la oposición que concurrieron fue Chile Vamos, que recibió críticas durísimas de Kaiser y de Kast y de sus parlamentarios que estuvieron en contra de construir un acuerdo. Si hubiese estado al revés, Chile Vamos hubiese estado gobernando, ¿esos serían los aliados? ¿Esas serían las bancadas de gobierno que estarían rechazando la posibilidad de avanzar en una reforma de pensiones? Entonces, en esos contrastes que son súper sustantivos, que van más allá de lo electoral o de los dichos en abstracto, que son súper concretos, de donde yo no veo bien dónde está la alianza y dónde está la posibilidad de gobernar en conjunto. Bueno, esto es una conversación ya de largo aliento, pero es que me da la oportunidad de plantearlo. Yo creo que lo más importante, y en eso me hace falta la mirada, te diría que de todos los sectores políticos hoy día, horizonte para Chile, de aquí a 10 años. ¿Cuáles son los pasos que hay que dar? ¿Cómo los damos?
¿Qué conversamos? Muy de acuerdo. Y eso me falta. Respecto de la posición de esta otra derecha sobre la reforma de pensiones, yo me atrevería a pensar que podría imaginar que esa decisión de rechazarla completa tuvo que ver más con establecer una plataforma de distanciarse de los partidos de Chile Vamos y de la centro derecha, que una posición fundada, digamos, en la visión técnica y especializada de esa reforma. Ahora, el punto es Y que... eso es- Ahora, claro, y eso es un posicionamiento político también en sí Exacto, mismo. Exacto, de diferenciación. Sí. Claro, Con, porque con ¿qué es lo- Chile Vamos. Porque si yo hay una también te mayoría podría decir, parlamentaria tienen derecha, ¿qué va cosas a muy pasar? distintas, pero sin embargo, yo voy a volver a una cuestión muy importante. Hace 2 años y medio el 62% de los chilenos rechazó el proyecto de la convención. Yo creo que en ese proyecto de la convención constitucional, de la que tú fuiste parte, que fue un espacio histórico, Constanza, Es muy difícil. y muy difícil me imagino, pero Traumático, yo fue te lo digo, traumático. planteo este punto porque hay en esa propuesta un ADN muy, muy representativo de la izquierda que sigue vigente, que representa una tensión de proyecto político entre dos mundos distintos de Chile, que compartimos un país, y esa tensión no se ha terminado. Y a mí me gustaría que en la oposición todas las candidaturas, especialmente todos los partidos, los candidatos al Parlamento, lo tengan claro y vean de qué manera, cierto, se va a confrontar y de qué manera se le va a dar viabilidad a un Chile que vuelva a progresar. Y lo mismo pasó en el segundo proceso constitucional, donde de nuevo la derecha estuvo dividida respecto de aprobar o no el proyecto constitucional. Entonces, en ese mismo proyecto donde toda la derecha, incluyendo Chile Vamos y los republicanos, tuvieron mayoría, tampoco tuvieron consenso respecto a la visión que querían. Entonces, lo que yo sí te doy el punto es que aquí todos los sectores tienen la urgencia de poner sobre la mesa, y yo espero que se resuelva luego este tema de las candidaturas, Terminemos de las hablar de primarias, las negociaciones para y que los digamos, votos, po. el proyecto sí. que tenemos desde la izquierda y la centroizquierda es hacia el camino del desarrollo, productividad, crecimiento, seguridad, y la derecha que plantee también su camino. Entremos luego a ese debate que efectivamente es el que le importa a Chile. Conversación de política y actualidad esta mañana con Constanza Jonja, con la palabra, con Isabel Pla, con Quique Mujica. Isabel Pla parte con la recomendación. Oye, yo voy a recomendar la columna de Joaquín Morales Solá, un periodista muy reconocido, no sé, creo que no es periodista, creo que es médico, Joaquín Morales Solá. Si escribe periodista. Sí, Sí. No, pero Pero es uno de los columnistas en más importantes de Argentina se usa Argentina. mucho que los que ejercen el periodismo son médicos, abogados, Pero en para fin. mí Bueno, son todos periodistas. pero espérate. Columna de Joaquín Morales Solá en La Nación de Argentina de hoy, el Papa del Fin del Mundo. Para mí, la mejor descripción, ¿cierto?, política, canónica y social que se ha hecho de Jorge Bergoglio, luego el Papa Francisco, no se la pierdan, está abierto, no se necesita ser suscriptor. En La Una Nación. gran columna de Joaquín Morales Solá. Comenzó de con- hoy, ¿eh? Comenzó con estudios de Derecho y luego, ¿Joaquín? siguió con el periodismo. Muy buen Ah, columnista. Constanza Jonja. Ya, no Mm. era El médico, libro, es médico. por aquí voy, Castro. libro Calle Londres 38 del autor Philip Sands. Habla de 2 casos de impunidad en Chile, Pinochet y su paso por Londres, y de un nazi en la Patagonia, Walter Rauf, ligado, o sea, un nazi básicamente, condenado varias veces por sus crímenes en la Alemania nazi. Y creo que lo interesante del libro, que además está muy, muy bien escrito, es que hace un recorrido por el proceso de justicia desde la dictadura, en particular detallando procesos, o sea, digamos el proceso que vivió Pinochet en Londres y cómo también todo el mundo se detiene a mirar ese proceso, y cómo también fue la posibilidad y la esperanza del mundo y de las organizaciones de los derechos humanos de poder avanzar en justicia y verdad. Así que muy recomendado para que lo vean. Se lanzó hace poquito aquí en Chile. Sí, Londres 38. Calle Londres 38. Calle Londres 38. Philip Sands. Ralph tuvo la gracia que inventó un sistema, la gracia entre comillas, que inventó un sistema de camiones de gas. camiones Entonces de hizo más gaseamiento. eficiente el gaseo. Ay, qué Hacer terrible. una- No, sí, es bien terrible. Sí. Está Sí. en el libro de Hannah Arendt, Heisman en Jerusalén. Está El señor Ralph, que vivió en sí, Chile Ralph. harto rato y bien está ahí protegido. personalizado, sí. Bien, sí, no Bien le pasó protegido nada de nunca. boca. Sí. Oye, me quedo dando vuelta ayer, la María José Novón habló de un libro de Javier Cerca, ¿no es cierto? Sí, Ya, El loco de Dios en el fin del mundo. sí. Es muy Ya, comentado. me No, metí a... es muy choro. Ya, muy pero choro. me metí a comprarlo y hay que ¿Hay inscribirse. cola? Sí, no, es para agosto del 2025. Ah, En Kindle cuesta en la precompra No ha 14.9. salido todavía. Yo lo que entiendo esto no salió, pero mira, me puse a buscarlo y hay un adelanto. Mira, escuchen esto, Dale. es muy bonito. Soy ateo, soy anticlerical, soy un laicista militante, un racionalista contumaz, un impío riguroso.
Pero aquí me tienen volando en dirección a Mongolia con el anciano vicario de Cristo en la tierra, dispuesto a interrogarle sobre la resurrección de la carne y la vida eterna. Para eso me he embarcado en este avión, para preguntarle al Papa Francisco si mi madre verá a mi padre más allá de la muerte y para llevarle a mi madre su respuesta. He aquí un loco sin Dios persiguiendo al loco de Dios hasta el fin del mundo. El inicio del libro, el primer párrafo es maravilloso. Claro, la No, mamá le es- pregunta, no. Es que Javier Cerca. La pluma de Cerca es no- extraordinaria, notable. Sí, pero que la... Pero hasta está, oye, agosto. dice la Andrea Vial que está en Amazon, lo tienen en Kindle. En Amazon. Pero dice preorden agosto, pues yo lo quería comprar 14. No sé, Nayo, a lo mejor es una tienda distinta de Amazon. Está haciendo como alguien como Alfredo. No, si dice A que lo es mejor Amazon. está echando una página. Con- no. Quique Mu- Kindle, disponible al instante, 14.9. Ya, eso. Bien, en Andrea Kindle. Vial, gracias. Con Quique Mujica, con Isabel Pla y con Constanza Schoenhardt. Gracias por el programa de hoy. Que tengan un estupendo martes. Buenos días. gusto. No, gracias a ustedes.